siempre, ¿no? Y que ha sido siempre para nosotros incondicional. La señora Gisela Beritier, que la saludamos, Patricio Luján, aquí en Punto a Punto. Te saludamos, Gisela, buen día, un gusto saludarte. Hola Patricio, ¿cómo estás? El gusto es mío. Bueno, sí, para nosotros también, porque obviamente se ha conocido el punto, el 3,4 del índice de inflación y obviamente tendrás tu parecer, tu observación de lo que es la planificación de este mes y cómo vendrá el mes que viene, Gisela. Bueno, fue, digamos, un dato que nos dejó a todos como bastante choqueados, ¿no? Porque lo que justamente lo que queríamos era que una disminución de la inflación, pero la realidad es que este dato también confirma también ese cambio de tendencia, porque ya es el 10º mes consecutivo de aceleración inflacionaria, ¿no? Y una cosa importante, Patricio, es que, por ejemplo, el presupuesto a nivel nacional ya también quedó obsoleto, porque se preveía un 10% de inflación para este año y nosotros en 3 meses reunimos un 9,4% de inflación. Bien. Con lo cual, esta es, digamos, esa desinflación que se quería producir, hoy ya obliga a mirar internamente ese proceso más profundamente, ¿no? Y otra de las cosas que me parece muy importante resaltar de este nuevo índice y tiene que ver con que, lógicamente, que lo que más aumentó fue la educación, porque era el mes de marzo y empiezan las clases, la educación aumentó un 12,1% y eso no va a pasar en abril. Con eso, ¿qué quiero decir? Que en abril el índice de inflación va a ser más bajo. Pero hay componentes que no son estacionales, como el transporte, que aumentó un 4,1%, o las viviendas y los servicios, que un 3,7%, los alimentos, que aumentaron un 3,4%, y esos son rubros que son muy inelásticos, porque las familias no van a dejar de comer, no van a dejar de pagar el transporte, no van a dejar de pagar la educación, no van a dejar de pagar ni la luz, ni el gas, ni el alquiler. Entonces, estos precios que crecieron, ¿no? Incluso por encima de la inflación, son los que impactan directamente en el bolsillo. Claro, Y bueno, y esto es un poco lo que llama la atención, en realidad lo que preocupa, ¿no? Tanto a nivel gobierno como a las familias también. Y ahí un Ujú. poco lo que planteaba, ¿no? El presidente Milei, de que en abril se va a desacelerar, es cierto, pero hay cuestiones que hay que observarlas muy de cerca. ¿Por qué? Porque este índice de inflación tiene como dos componentes. Uno, el tema de que se están sacando los subsidios a los precios regulados, ¿no? Al transporte, a la luz, al agua, y eso es algo en lo que se está avanzando. Y lo vamos a ver también en los meses subsiguientes, o sea que eso va a impactar de nuevo en los precios. Otro es qué va a pasar con este cisne negro, que es la guerra entre Irán y Estados Unidos, que durante marzo aumentó mucho el precio del combustible y eso se trasladó directamente en la ecuación de precios argentina, ¿no? Pero eso pasó no solo en Argentina, sino también en todo el mundo, ¿no? O sea que hay una inflación importada que nos afectó y que, bueno, todo depende de cómo sigue esa guerra, que no sabemos honestamente cómo va a seguir, bueno, qué va a pasar con la inflación argentina también, ¿no? Y bueno, y después en tercer lugar hay una cuestión que es muy importante y son las expectativas inflacionarias, chicos, ¿no? Que es justamente lo que se dispara en esta memoria que tenemos los argentinos tan sensible, inflacionaria, donde decimos no sé con qué precio me va a venir lo que tenga que reponer y por las dudas remarco. Entonces el almacenero, el kiosquero o la persona que tiene una empresa termina remarcando por las dudas que no pueda cubrir los costos de lo que le viene. Y eso Claro. se va trasladando también a precios, ¿no? Bueno, y obviamente lo que uno piensa a veces cuando, digo, en el común denominador 3,4, lo que decía recién, que en menos de 90 días el acumulativo es prácticamente ese 10%, digo, el interanual, digo, la verdad que si tuviera que pensar qué va a pasar el mes que va a entrar, o sea, en mayo, por más que te acabo de escuchar atentamente que el propio presidente dijo que se iba a normalizar en abril. Digo, en esa tabla, si los economistas cómo marcan de en mayo en adelante o cómo miden el semestre en materia de que ha sido un mes duro y por eso obviamente está el enojo del propio presidente, que lo ha dicho en AmCham, y que también un poco algunos medios cercanos a la fuente del presidente dicen que habría sido un dato que no lo tiene contento, lo dijo él. Y digo, ¿cómo mira el economista en función del semestre? ¿Se entiende lo que pregunto? Bueno, aquí en realidad el economista evalúa varias cosas, ¿no? Primero, obviamente, viendo cuánto va la inflación, con una paradoja, ¿no? Que la paradoja tiene que ver con que
la macroeconomía viene bien. ¿En qué sentido? En que en realidad los focos de inflación, como el superávit, el déficit fiscal no existe, tenemos superávit. La emisión monetaria como foco de la inflación no existe, tenemos no emisión monetaria, y de hecho el presidente es la receta, la única receta que aplica para la inflación, y en el último discurso dijo que iba a seguir ajustando, ¿no? O sea que va a haber menos plata en la calle. Y en tercer lugar el dólar, que era el otro fenómeno inflacionario que ahora está planchado, ¿no? Entonces, hoy esos focos no se dan. Sin embargo, seguimos teniendo una inflación alta. Entonces, la inflación preocupa, pero después también el tema de la receta que se aplica para combatir la inflación, que es responder digamos, a la falta, o en realidad al aumento de precios con más falta de dinero en la calle. Ya venimos de una economía donde a nivel exportaciones están creciendo mucho esos sectores y son los que están traccionando el índice de actividad económica positivamente, por eso vemos que hay crecimiento económico, pero los sectores que son de consumo interno, como el comercio, como la industria, como la hotelería y turismo, digamos son sectores, o la construcción misma, son sectores que no están creciendo, ¿no? Y algunos decreciendo y mucho, y esos son sectores que son los que motorizan el consumo y además también los que dan empleo. Claro. Entonces, hoy esa dinámica o esa respuesta de cómo se va a motorizar ese sector no encuentra respuesta, O ¿no? sea, se Y la hablaba verdad del es que crédito, se hablaba del crédito, todavía se habla del crédito, pero todavía no se ha activado, digamos, en definitiva, esa inyección a la economía, si se puede decir, a la clase media, a la clase de la que mueve gran parte, digamos, ¿no? De la dinámica del país. exacto, exacto, y que en definitiva tiene que ver con qué es lo que pasa, o cuál es la receta que todavía no se termina de contar, porque cuando Milei dice voy a seguir con la misma receta y y la inflación es monetaria y sigo sacando plata de la calle, en definitiva eso es continuar con tasas de interés altas para el crédito y también es continuar ajustando el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, él quiere que baje la inflación para que recién ahí se recomponga el poder adquisitivo y para que recién ahí baje la tasa de interés y que sea justamente estos dos motores, el tema de que la gente perciba más dinero en su bolsillo y además también que tenga un mecanismo para consumir con créditos baratos, sería el modo en que la economía salga adelante internamente, ¿no? Pero bueno, con estos números de inflación, esa receta se O dificulta. sea que, para que doña Rosa entienda, al bajar la inflación, que por eso un poco estamos hoy hablando de este tema, ahí podría modificarse la tasa de interés y ahí podría haber ya una apertura de créditos para que aquel que necesita refinanciar, aquel que necesita equilibrar, aquel que necesita generar aún más lo que no está generando, pueda llegar a ser la forma de financiarse pagando con un costo bajo de tasa. ¿Sería más o menos así, lo entendí? Ah, sí, y justamente poder consumir más, ¿no? Y que aparezcan las cuotas a crédito, las cuotas de 10, 12, 13. Hoy creo que lo máximo son 3 cuotas sin interés y en algunas tarjetas muy específicas que son las que tienen espalda, ¿no? Para hacer sus promociones comerciales, no vamos a dar nombres. Pero en definitiva, el crédito sigue siendo un crédito de corto plazo, no de largo plazo, con tasas muy elevadas, ¿no? Y bueno, y esto es un poco lo que tiene que cambiar si queremos que la economía empiece a circular, ¿no? Y a que la rueda esa empiece a girar. Perfecto. Gisela, como siempre, muy amable, muy generosa y por supuesto, ¿no? Trasladando esto que a veces nosotros no hacemos otra cosa que mirar el diario, mirar en este caso los titulares, mirar el dispositivo móvil, ver 3.4 y eso tiene una connotación, tiene un argumento, una fundamentación que es tratar de entender por un lado, tal vez lo que indica el cambio de era. Agradecido como siempre aquí en Punto a Punto, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Gracias. Hasta luego. La economista y gran, por supuesto, siempre cuando digo que hay gente